Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy tocó al alumno Luis Fernando Nito Pérez de quinto F Programación. Vamos a explicar el tema las presas en México. Bueno, comencemos. La presa que a mí me tocó fue la presa San Gabriel Durango, también llamada Federalismo Mexicano. Su cuenca sería el río Bravo. Ubicación, el estado de Durango, municipio de San Gabriel. Tiene una altura de 44 metros y una capacidad de 245 metros cúbicos. En sí, esta presa también identificada como Federalismo Mexicano, se encuentra ubicada en el municipio de Ocampo, al norte del estado de Durango, sobre el río Florido. Con una capacidad de almacenamiento de 245.30 millones de metros cúbicos, el referido vaso hídrico hoy alberga apenas 70.102 millones de metros cúbicos, es decir, se encuentra al 28.6%. La presa San Gabriel es la tercera presa con mayor capacidad de almacenamiento en el estado, solamente después de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Es una pequeña información acerca de la presa San Gabriel. Bueno, continuamos. Define la palabra presa. Es una barrera fabricada de piedra u hormigón con materiales sueltos que se construye usualmente en una cerrada o desfiladero, sobre un río o un arroyo. Estas tienen la finalidad de almacenar el agua en el cauce de los ríos para elevar su nivel con el objetivo de conducir mediante canalizaciones de riego para su aprovechamiento en el abastecimiento o ciudades o riegos de cultivo, pero sobre todo para evitar inundaciones en los grandes centros poblacionales. Y desde luego, por aprovechar su movimiento para generar electricidad a través de las plantas hidroeléctricas. Bueno, chavos, así es como lo que define una palabra como presa, ¿vale? Una presa. Vale, aquí tenemos las presas o represas tienen distintas partes. Ellas son la cortina, también llamada represa, es la construcción en su conjunto. Coronación, la parte superior de la estructura, la parte más alta de la presa. Caras, parámetros o taludes, las dos construcciones verticales que están en contacto con el agua y determinan el espacio de la represa, ¿vale? Esas son las caras. Las compuertas, las encargadas de regular el caudal del agua que atraviesa la presa. Estribos, las estructuras que determinan los costados del muro o dique. El vertedero, la parte que elimina los excedentes de agua cuando la presa se encuentra repleta. Ya ven, el vertedero es muy importante en muchas presas, al igual que las compuertas. Estas nos ayudan a desahogar y a controlar el agua que entra y sale de ellas. Y las tomas son las estructuras que obtienen el agua de la presa, que después tendrán distintos usos. Simplemente, pues aquí podemos ver los elementos, las partes de la presa. Tenemos una pequeña ilustración, no sé si se alcanza a ver bien. Aquí tenemos una ilustración y aquí otra, que es lo que pues conforman los elementos, ¿vale? Vamos a la siguiente. ¿Qué es la hidrodinámica? Estudia el comportamiento del movimiento de los fluidos en sí. La hidrodinámica se fundamenta principalmente en los fluidos incomprensibles, es decir, los líquidos. Para ello se considera la velocidad, presión, flujo y gasto. Se aplica en el diseño y construcción de presas, canales, acueductos, cascos de barcos, aviones, hélices, turbinas, frenos, amortiguadores, colectores pluviales, entre otras aplicaciones. El estudio de los líquidos en movimiento se considera que son completamente incomprensibles, ideales, esto es que carecen de viscosidad. El flujo es estacionario o estable, porque se considera que la velocidad de cada partícula de líquido que pasa por el mismo punto es igual. O sea, en sí la hidrodinámica nos ayuda mucho a saber el comportamiento de todos los fluidos líquidos que no tienen viscosidad alta, simplemente como el agua. Y esto es lo que es la hidrodinámica. ¿Qué es la presión hidrostática y explica las variables de la fórmula? Vale, aquí vamos a ver. La presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcionada a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. ¿Vale? Aquí tenemos un punto muy importante. La presión hidrostática es, esto la somete un cuerpo. Por ejemplo, el agua contra el muro, contra la represa. Esa es la presión hidrostática que hace toda esa agua contra ese muro.
Eso sería una presión. Y la fórmula para esto sería P, la presión estática PSI, que es 0,52 por peso de lodo por litro metro cuadrado por galón por profundidad vertical verdadera pies para convertir a unidades de SL 1,0 PSI igual a 6 kilos presión hidrostática. Aquí está la fórmula. La fórmula P es igual a R por G por H. ¿Vale? H altura. G, ahí veamos. Y ahí vale. Localización geográfica de la presa, ¿vale? Aquí tenemos la localización geográfica, Río Florido. Las coordenadas son 26 grados, 26,12.12 norte y 105 grados 33,40 oeste, ¿vale? La ubicación, esta se ubica en el país de México, la división, su estado es Durango y subdivisión en el municipio de Ocampo. Esta es su propietaria, es la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Su, pues, podríamos decir que esto empezó en 1981. Y pues sí, aquí tendremos la información y su localización, ¿vale? Evitar inundaciones en zonas pobladas importantes, control de agua que entra y sale de ella, mediante su movimiento genera más y más electricidad para aliviar el nivel del lago y poder aumentar su capacidad de embalse dentro de sus posibilidades. Esta depende de la cuenca del lago y de las precipitaciones de la zona. Hay que construir un túnel de desgaste para poder vaciar el lago y aprovechar el embalse, ¿vale? Aquí hay una de las razones por las que se construyen las presas, por sus razones de su construcción de esta presa. Habrá más importantes, pero consideré estas principalmente para, si no, para su construcción de ella y de varias otras, porque no solo para evitar inundaciones o para generar electricidad, sino también hay veces que tiene mucho beneficio y ciertos más para su construcción de ciertas presas. Aportaciones sociales de la presa. La presa proporciona control de inundaciones, flujo de recarga de agua subterránea e hidroelectricidad para el Valle de San Gabriel en el área metropolitana de Los Ángeles. Bueno, estación eléctrica de la ciudad de Azusa, ¿vale? Aquí vemos que esta presa pues, genera un poco de electricidad, pero no tanta como pensábamos que otras. Esta generan, pero no tanto como principalmente otras presas. Pero aporta mucho y también aporta poco en ciertas ocasiones para pues, las ciudades y las poblaciones que pueda aportar o ayudar su construcción y su generación económicas, ¿vale? Estas aportaciones económicas en sí varían, depende de, pues sí, porque una empresa te puede dejar o no puede dejar, depende de su organización, su control, depende para qué fue creada también, pero pues aquí tenemos una pequeña, se podría decir, gráfica de lo que genera. En el primer año generó un 41% de ayuda económica, el tercer año generó un 33%, el cuarto año un 26%, quiere decir que aquí hay un 32 y 45% respectivamente. Esto se debe a que en primera instancia a una mayor organización y gestión de agua a nivel local, sin embargo, no es compatible con señales equivocadas sobre la disponibilidad del recurso en el mediano y a largo plazo. Simplemente aquí tendrán información de la presa para poder pues generar un poco de electricidad. En esto pues es importante poder tener influencia económica, pero pues también depende para qué fue construida. Continuamos. Ejemplos de presión Ok chicos, hidrostática, ¿vale? en Aquí este siguiente video les tendremos a mostraré lo explicar que es un poco más la dos videos, presión, así que se los reproduzco. ¿vale? Comenzamos, ok. Como ven, miren, esta es la presión inicial estando a 1 metro. Ahora, si ven estas barretas que dicen acá kilogramos y que 200 y que 250, 250, ok. Miren, observen. Al inicio, si aplicamos 250 kilogramos aquí, que es lo que normalmente aplicaríamos, ven,
Acá en la presión cambió, cambió mucho. Ahora, con la reglita, para no confundirnos y que vean que no estamos mal, vamos a ver cuánto aumento. Ok, vean, observen si sube o baja. Ok, volvemos a colocar. Miren, miren, eso. Igual acá la presión aumenta tanto acá como acá. Miren, no tenemos las mismas cantidades y es diferente. Igual si volvemos a quitar peso, otra vez todo va a cambiar, ¿vale? Todo vuelve a estar ahorita normal, podríamos decirlo. Pero al momento de aplicar el peso, veamos, vemos cómo el peso baja a más de un metrito, un poco más abajo. Y vemos cómo todas las presiones de nuestros indicadores de presión han cambiado, ¿vale? La gravedad la tenemos a la Tierra, a la misma, como debe de ser. Y al igual, miren, aquí volveremos a observar lo mismo. Cheque. Miren, como todo cambia, por lo mismo de la presión que hacen 1000 kilogramos, en este que es un simulador, 1000 kilogramos hacen la presión hacia el agua y hacen que todo cambie. En la regla podemos notar cuánto sube, cuánto baja, por si no, pues no alcanzamos a observar los punteros. Miren, chequen, ya bajo un poquito más, se alza un poquito más y chequen, ¿vale? Y esto es un poco, así es como funciona un poco la presión. ¿Qué tal, compañeros? En este pequeño video les mostraré cómo hay presión. Aquí es un ejemplo a mostrar sobre la presión hidrostática. Y pues sí, aquí finalmente veremos qué es lo que hace. Al momento de que sale agua, observaremos que la densidad de flujo está a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, el agua, es agua. Y la gravedad la pondremos a 9.8 metros sobre segundos, ¿vale? Al cuadrado. Ok. Aquí se observará la reglita, se coloca aquí, veremos sus niveles y todo, ¿vale? Ok, al momento de abrir la llave que está en la parte de abajo, aquí abajito, aquí, observaremos cómo esto de aquí baja, ¿vale? Observen. Miren, observaron cómo su presión tuvo que aumentar al momento de salir, pero bajó el agua. Ahora, chequen qué pasa cuando vertemos más agua y si se dan cuenta la presión acá es diferente que acá. Simplemente porque, miren, aquí hay salida y acá entra. Miren, ¿vale? Y acá es un poco más alta, acá más baja, acá más alta, acá más un poco más alta, acá más alta todavía. Y en la salida vemos que aumentó a 182.783 kPa, ¿vale? Ok, volvemos a hacer lo mismo. Abrimos lentamente que baje. Como ven, ya le hemos bajado un metro, que pues ahí observaremos, pues se ve, ¿no? Al igual al llenar, vuelve a aumentar. Al igual vuelve a bajar. Miren. Ups. Miren. Y ahorita no hay presión, no hay nada. Ahora, miren. Miren. Ya ven. Es un pequeño ejemplo de lo que es la presión. Tarea.
El último problema es resuelve y explica el siguiente problema. Investiga la forma de la velocidad de un fluido que sale por un orificio que se encuentra en una altura determinada. Calcula la magnitud de la velocidad con la que sale el agua de la compuerta. Debes utilizar la altura del muro de contención. Resume un dibujo del problema. Es la relación que existe entre la cantidad de masa de líquido que fluye por el conducto y el tiempo que tarda en fluir. ¿Vale? Ahí tenemos los datos. G es igual a 9.8 metros sobre segundo y la altura es 44. La velocidad es igual a 2. La fórmula es igual a V es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por H, ¿vale? Aquí sustituimos, aquí hacemos la operación y el resultado es 29.36 metros sobre segundo. Aquí está un pequeño dibujo, una represa, la pared y por acá el fluido que sale. Aquí pues, sería el muro de contención, su altura, y ya dependiendo del agua que tenga será su desfogue. Con este proyecto cabe mencionar la importancia que tienen las presas o represas en nuestro país, ya que por varios años atrás estas han sido de gran ayuda para la población mexicana. En sí, esto tiene un complejo de todo el agua que entra y sale de ellas, así sea que caiga de lluvia o de otras partes, es probable que sin estas represas estaríamos bajo ella. Sin dudar que en todo esto, en todo caso, estas represas no solo nos ayudan a detener, sino también a generar mediante sus compuertas y electricidad que generan. Es muy útil para ciertas cosas. Tras varios años en estas represas han ido incrementando su nivel de agua, y más en estos últimos meses. Nos hemos desbordado de agua en México. Siempre será importante saber cómo controlar el agua para así poder aprovecharla al máximo. Bueno, esto sería todo de mi parte, chavos. Pues les agradecería su atención y pues nos vemos la próxima. Gracias.